Ministerio de Educación. Muy buenos días. Soy Nora Díaz Dueñas, directora de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada, DAGEDS. En esta mañana me dirijo a ustedes para saludarlos y darles la bienvenida a esta segunda videoconferencia, cuyo tema principal son las orientaciones para la validez y eficacia de los procedimientos administrativos disciplinarios para el personal administrativo de las direcciones regionales de educación y de las unidades de gestión educativa local de todo el Perú. Aprovecho esta oportunidad también para hacer un saludo especial a todos los abogados que trabajan en las leyes y las UGELs a nivel nacional por celebrarse el día de hoy, el Día del Abogado, ¿no? Y decirles que el papel que desempeñan en el respeto, en buscarle el respeto a la ley y a la estabilidad del país es muy importante. El día de hoy, la videoconferencia está centrada en exclusivamente los procedimientos administrativos disciplinarios para el personal administrativo, ¿no? Normado por la ley 30.057. ¿Quiénes participan el día de hoy en la conferencia? La DAGED, que es la dirección que está a mi cargo, y también OTEPA, ¿no? Que es la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción. Estamos nosotros estableciendo coordinaciones y articulación con estas direcciones para poderles hacer llegar información más completa de estas direcciones que trabajamos los mismos temas, ¿no? El día jueves también va a haber otra videoconferencia donde que va a estar a cargo de la Dirección Técnica Normativa de Docentes, ¿no? Que está a cargo de DITEN. Y todas estas videoconferencias están planificadas dentro del marco del eje de la gestión educativa relacionada con la infraestructura emocional, ¿no? Que es una prioridad del sector educación por ser un tema relevante que de una u otra manera afecta a los estudiantes. Estas videoconferencias se van a hacer a lo largo del año, en los meses de mayo, junio, julio, septiembre y octubre, ¿no? También tocando otros temas relacionados con también profundizar el tema de los procesos administrativos y también para analizar casuística, ¿no? Y tratar también de dar orientaciones sobre otras normas que son de interés general. También se sumarán en adelante otras direcciones, ¿no? Como es la Dirección de Servicios de Educación Técnico, Productiva y Superior Tecnológica y Artística, DICERPA, y la Dirección de Formación Inicial Docente, DIFOI, ¿no? Que también están interesados en hacer llegar sus aportes sobre los temas de los procesos administrativos. Y como vuelvo a reiterar, nuestro objetivo es socializar las normas jurídicas sobre los procesos administrativos para que las comisiones de procesos administrativos y las secretarías técnicas los apliquen adecuadamente y puedan resolver en el marco de la ley estos casos y que se evite o se reduzca el nivel de las apelaciones. Para concluir, felicitarlos a todos los que están en línea esta mañana, porque es una demostración de su deseo de aprender, de su deseo de tener más elementos de juicio para poder participar o para poder reclamar o plantear sus iniciativas. Bienvenidos a esta videoconferencia y muy buenos días. Buenos días a todos, directores regionales de educación, gerentes regionales de educación, directores de UGELs, secretarios técnicos de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, abogados que prestan apoyo a las comisiones de procesos administrativos disciplinarios. Mi nombre es Elba de Jesús Arista Tacuri y en esta oportunidad vamos a ver las orientaciones y eficacia para la validez en cuanto a los procedimientos administrativos disciplinarios de acuerdo al marco de la Ley 3057. No quiero pasar desapercibido también el saludo
extensivo a todos los abogados que me están escuchando por el día de hoy. Una feliz día, que la pasen bonito. Bien, continuamos con nuestra exposición. En la base normativa vamos a tener en cuenta la Ley 3057, Ley de Servicio Civil, de fecha 4 de julio del 2013. También tenemos que tener en cuenta el TUO de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo número 006-2017 (IUS). Así también tenemos el Decreto Supremo el número 040-2014 PCM, Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, que complementa esto a la Ley de Servicio Civil. Y la Ley 28.175, Ley Marco del Empleo Público. También tenemos la Resolución de Presidencia Ejecutiva número 101-2015, Servir. Aprueba la Directiva número 02-2015, Servir, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley número 3057, Ley del Servicio Civil. Vamos a tratar los principios y vamos de todos los principios, que son como 11, vamos a resaltar lo más recurrente en la administración pública, ¿sí? Una de ellas es la igualdad de oportunidades. Las reglas del servicio civil son generales, por cuanto la ley es para todos. Impersonales, ¿por qué? Porque esta ley no está dirigida para una sola persona, es en todos, para los que presten el servicio público dentro de la administración. Tenemos las objetivas, las públicas, previamente determinadas, sin discriminación. Quiere decir que no se limite los derechos de los servidores públicos en el desarrollo de la carrera pública y desempeño de sus funciones. Alguna por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Luego tenemos el mérito. En el mérito, el régimen de servicio civil, incluyendo el acceso en condición de contratado, eventual y nombrado. Eventual le vamos a llamar a aquellas personas que puedan salir de vacaciones, ya sea por 15 días, un mes, no puede cubrir esta plaza eventual. La permanencia, progresión, no viene a ser la ejerción, cambio de grupo ocupacional. Mejora en las compensaciones y movilidad se basa en la actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente para el puesto de los postulantes y servidores civiles. La diferencia entre la actitud y actitud viene a ser la capacidad que tiene la persona para desempeñar sus funciones, y el otro es la postura que muestra el servidor público frente a los hechos que va a resolver, en este caso, en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Este es un principio muy interesante que todo servidor público lo debe tener, que es la probidad y ética pública. El servicio civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública. En los principios tenemos en cuenta y debemos de ir al código de ética en la función pública. Ahí tenemos lo que es el respeto, la idoneidad, la lealtad y obediencia. Pero cuando yo hablo de lealtad y obediencia, no me estoy refiriendo a obedecer cosas negativas, sino cosas positivas. Y hay ahí también la función, el rol que todo abogado tiene en la Comisión de Procesos Administrativos para hacerlo ver a los miembros de la comisión lo que es y lo que no debe ser. ¿Ok? Y también tenemos que tener en cuenta la Constitución, que es la Carta Magna, ¿no? Los comentarios sobre la probidad. El principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con una preeminencia del interés general sobre el interés particular. ¿A qué me refiero esto? La persona tiene que conducirse con toda ética dentro de su deber en el ejercicio de sus funciones, así como las obligaciones que tiene un servidor público. Al referirme la preeminencia del interés general sobre el interés personal, me estoy refiriendo básicamente, un ejemplo, en una institución educativa, ¿no es cierto? La secretaria
cuando va a atender a una funcionaria, una madre de familia, ¿no? Entonces le dice, señorita, ¿me podría atender? Voy a presentarle un food, o quizás pues que necesita algún trámite. Sin embargo, la señorita secretaria está atendiendo un asunto particular, deja de atender a una persona que realmente necesita en esos momentos su atención, porque no olvidemos que ellos están para prestar el servicio público. Entonces, nosotros como servidores públicos tenemos que supeditar el interés personal al interés particular. La probidad se refiere a mostrar integridad, rectitud y honradez en el actuar. Integridad me estoy refiriendo a toda persona que realmente tiene valores éticos dentro de su, como persona, la conducta en sí, ¿no? Es sinónimo de honorabilidad. La probidad es un principio de buena fe. Las reflexiones de probidad. ¿Cómo actuar con probidad en mi institución? ¿Qué cualidades tiene una persona honorable? ¿Por qué es importante ser honorable o tener probidad? ¿Qué acciones puedo realizar para mejorar mi probidad? Una de las acciones que yo debo de realizar, pues ser una persona de ejemplo, ¿no es cierto? Ser una persona intachable, ¿no? Y no tampoco pues caer en algunos chantajes que se pueda venir. Un ejemplo, por ejemplo, un miembro de la Comisión de Procesos Administrativos se va a refrigerar y está viendo un caso de algún administrativo que es de una institución educativa y de repente lo conoce, ¿no? Eso sería el favoritismo. O de repente le invita a almorzar y la persona lo acepta. Para poder evitar esas especulaciones, esos malos comentarios de que los puede favorecer en un momento, pues evitar esto y simple y llanamente decirle que no podrías en ese momento porque estás viendo el caso, o inhibirse del caso, ¿no? En caso lo conociera, que la ley también te lo permite, y esto está en el TUDO 27444. En los requisitos para acceder al servicio civil tenemos estar en ejercicio pleno de sus derechos civiles. Esto es capacidad de goce y ejercicio. Capacidad de goce, pues, aquellas personas que realmente tienen la capacidad de decidir sus propias decisiones y el derecho a poder decidir también dentro del ejercicio de sus funciones. Ahora, cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el puesto. No tener condena por delito doloso. No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública. Tener la nacionalidad peruana en los casos en que la naturaleza del puesto lo exija, conforme a la Constitución Política del Perú y a las leyes específicas. Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes. La relación laboral en el servicio civil termina con la conclusión del vínculo que une a la entidad con el servidor civil. Se sujeta a las causales previstas en la presente ley. Dentro de ello tenemos las causales de término del servicio civil, tenemos el fallecimiento. Aquí en el fallecimiento la entidad pública tiene que ver no solamente hacer en el momento de fallecer, otorgar, emitir una resolución a efecto de que se pueda cubrir esa plaza vacante, ya sea por un contratado, un resignado, etcétera. O sea, no solamente es dejarlo ahí, sino que también tiene que velar para poder cubrir esta plaza que está dejando vacante la persona que fallece. La renuncia en realidad es voluntaria. Se sugiere de que el administrado en este caso lo haga, pero ustedes tienen que también salvaguardar, y en este caso se sugiere que lo haga ante un notario, no fedatario, sino un notario. ¿Por qué? Porque en algún momento el administrado puede alegar de que no es su firma, o que no ha renunciado, o que lo han presionado, etcétera, etcétera. Para evitar estas malas especulaciones o comentarios, es mejor que lo haga ante un notario. Jubilación, esto es generalmente a los 65 años, es en forma voluntaria, no necesita que se le ejerza un oficio de parte de la administración pública o que le emita un oficio. Mutuo acuerdo de la misma manera. Alcanzar el límite de edad de los 70 años. Aquí la administración pública le tiene que cursar una carta antes de los 15 días para poder llevarse a cabo el límite de 60 años y poderle cesar.
No esperar el último día o faltando un día. La norma te dice 15 días. Pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana en los casos en que la naturaleza del puesto le exija como requisito para acceder al servicio civil. En este caso, la Constitución Política del Perú no te permite la doble nacionalidad. Tenemos la sanción de destitución por la comisión de faltas de carácter disciplinario y la condena penal por delito doloso. Ojo acá, cuando hablamos de delito doloso, no necesita del procedimiento administrativo disciplinario. Basta con la sola sentencia para poder ejecutar esto, ¿sí? Así como la pena privativa de libertad efectiva por delito culposo por un plazo mayor a 3 meses. La inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en ambos casos por un periodo mayor a 3 meses. Esta inhabilitación también tenemos que hacerlo ver, ¿no es cierto?, en los registros, tiene que estar en el escalafón, el informe escalafonario, a efecto de que también se sepa, ¿no?, que están habilitados. Cese por causa relativa a la capacidad del servidor en los casos de desaprobación. No superar el periodo de prueba. La resolución administrativa que declare el cese debe estar debidamente motivada. Todavía no hay una ley de presupuesto que se defina esto, pero cuando se vea el tema acá de no superar el periodo de prueba se refiere a los 3 meses de contado su nombramiento. Supresión del puesto debido a causas tecnológicas, estructurales u organizativas. Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo. El incumplimiento de las normas en la presente ley y su reglamento numeral 98.2 del artículo 98 del Decreto Supremo número 040-2014 PCM señala que de conformidad con el artículo 85 literal A de la ley también son faltas disciplinarias. Esto tiene que ver en conjunto, no solamente de la ley, sino el reglamento. Te dice que también, pues, acorde a ello, usar, por ejemplo, una de las faltas, indebidamente las licencias. ¿A qué me refiero usar indebidamente las licencias? Muchos ya se sabe que ya contaron con el máximo, con el límite de las licencias y sin embargo lo siguen solicitando. Y la administración pública no prevé esto y le sigue otorgando. Esto es usar indebidamente las licencias. Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical conforme al artículo 51 del reglamento. Incurrir en actos de nepotismo conforme a la ley y reglamento. Agredir verbal o físicamente. Acosar moral o sexualmente, usar la función con fines de lucro personal. En este caso, pues, si estamos en la administración pública, nosotros y ahora que estamos ahí con las impresiones de las hojas, ¿no? El límite, por eso es que muchos pues hacen trabajos personales, de universidad, etcétera. Acá dice usar la función con fines de lucro personal, ¿no? También es una falta disciplinaria. Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria de acuerdo al numeral 98.2 del artículo 98 del Decreto Supremo 040. G. No observar el deber de guardar confidencialidad en la información conforme al artículo 156, inciso K, del reglamento que señala, en virtud del literal J del artículo 39 de la ley, los servidores civiles que por el carácter o naturaleza de su función o de los servicios que brindan han accedido a información privilegiada o relevante o cuya opinión haya sido determinante en la toma de decisiones, están obligados a guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándose en su beneficio o de terceros y en perjuicio o desmedro del Estado de terceros. Por ejemplo, si un abogado X ya no trabaja en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, sin embargo, estuvo viendo un caso delicado, sea de acoso o de violencia sexual o violación sexual, en este caso, pues, hace algún comentario o lo dice a la persona en caso de conocer o de repente sin querer hace un comentario, pues esta persona no debe de hacer esto porque estaría ellos
dando una información que es el secreto reserva respecto de los asuntos de información, que esto netamente le corresponde a la administración pública. Y por tratarse de un asunto también en resguardo del estudiante. H, el impedir el acceso al centro de trabajo del servidor civil que decida no ejercer su derecho a la huelga. Esto es un derecho que está inclusive en la Constitución Política del Perú, pero tiene que estar no solamente garantizado, probado, aceptado, ¿no? Como debe ser. Incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y tecnología que impliquen la afectación de los servicios que brinda la entidad. Los demás que señala la ley. La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes superiores relacionadas con sus labores. En este caso, de repente el personal de servicio, la directora le dice pues que, no sé, limpie el patio o hace el otro y sin embargo no lo hace, ¿no? O si le encomienda algo, simple y llanamente le dice para después o mañana y nunca llega a realizar las labores encomendadas dentro de sus propias funciones en sí como servidor público. El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor. Ahí hay que ver también el respeto que se deben tener los trabajadores en sí. Esto sucede mucho en las instituciones educativas, ¿no? Algunos pues no se llevan bien, qué sé yo. Hay también un poco de parte de ustedes sensibilizar a los trabajadores, ¿no? He visto un caso, me acuerdo, cuando el docente entraba y firmaba su parte de asistencia, tenía un cuaderno, ¿no? El personal de servicio no le daba el cuaderno o lo perdía el lapicero, no lo dejaba firmar, que ya es muy tarde, que un minuto, que medio minuto. Entonces, hasta por ese tema se han ido a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Hay casos que realmente merecen de que ustedes también le den una asistencia técnica, en una videoconferencia de repente a los directores, a fin de que pueda ellos ver esto y no vayan casos que se puedan resolver ahí y no irse a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, ¿no? Explicarle esto a los directores que lo puedan resolver ahí. El incurrir en acto de violencia, bueno, ya les he explicado, la negligencia en el desempeño de las funciones, el impedir el funcionamiento del servicio público. En este caso, pues, se puede decir de que hay un grupo de administrativos que estén incurriendo en huelga, pero eso no significa, si están dentro de sus derechos, que quieren hacer huelga, que impidan que los otros compañeros quieran trabajar, no entren al centro de trabajo. Esto ha sucedido mucho también eso, ¿no? F, la utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio de terceros. La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas. El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro. El causar daños materiales en los locales, instalaciones, documentación y demás bienes del Estado. Las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendario. En este caso de las ausencias injustificadas, hubo algunas preguntas como por ejemplo, pero en ninguna de ellas incurre en ausencia injustificada el administrado. No tengo más de 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos, entonces no le puedo aperturar proceso administrativo por una falta de disciplina. Claro que sí, ahí de repente no está contemplado en este inciso J, pero sí le puedes poner en lo que es la negligencia del desempeño de sus funciones y también el incumplimiento de las normas. Entonces, hay formas de ver, no necesariamente se va a ajustar al artículo J en caso de no ser más de 3 días, ¿no? consecutivos o por más de 5 días no consecutivos. Entonces, ahí mucho ojo, por favor. El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil. Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública.
de repente pues están en la institución educativa también en horas de jornada laboral. Sin embargo, hay un grupo de administrativos que se reúnen, pero en la reunión esto va a ser de repente para poder acatar alguna huelga de acá en adelante. Entonces estas cositas no debe suceder tampoco en la institución educativa, ¿no? Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. Esta N también puede ser aplicado en caso de no ajustarse al inciso J que estábamos hablando sobre las ausencias injustificadas. La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficios para terceros. La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y función docente. Los demás que señale la ley. En el artículo 88 vamos a ver las sanciones aplicables. Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser de tres, ¿no? Uno, la amonestación verbal, que lo puede efectuar el jefe inmediato en forma personal y reservada. Y la otra escrita, que la sanción se aplica previo proceso disciplinario. Tenemos la B, la suspensión sin goce de remuneraciones desde un día antes por 12 meses, y esto es aplicado previo proceso administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. No olvidarnos que toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo, ¿sí? La situación del servidor destituido. Si el servidor es destituido, acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública. El servidor civil que se encuentre en este supuesto no puede reingresar a prestar servicios a favor del Estado por un plazo de 5 años, contados a partir de que la resolución administrativa que causa Estado es eficaz. Si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso mediante sentencia que cause Estado o que haya quedado consentida o ejecutoriada, culmina su relación con la entidad. Aquí sí ya no hay nada que hacer, ¿no? Automáticamente ya se retira de la administración pública. El término perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de 15 días hábiles y debe resolverse en el plazo de 30 días hábiles. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? La norma te dice 30 días hábiles, no más. La resolución de la apelación agota la vía administrativa. La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado. Muchos preguntaban si el recurso de reconsideración podría suspender el acto. No, pues no puede suspender el acto, ¿no? Salvo que se presente una medida cautelar, pero esto siempre y cuando sea en la apelación o más adelante. Pero acá te dice no suspende la ejecución del acto impugnado, porque aquí estaríamos viendo la conducta negativa del servidor público. Entonces tenemos que ver bien desde la apertura del procedimiento administrativo disciplinario. Por eso te dicen la motivación, cuáles han sido los hechos, en qué consistieron los hechos, cuál es la falta administrativa a tipificar. ¿Cuándo se interpone el recurso de apelación? El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación no se suscribe o se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con una nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que se eleve lo actuado al superior jerárquico. La apelación es sin efecto suspensivo. Bien, ahí está el correo, también está el del doctor, un colega que también nos puede mandar por este correo las consultas. Yo les voy a agradecer que por favor sus consultas sean relacionados a lo que se ha expuesto, y si es otros temas no hay ningún problema.
Si el tiempo nos ayuda, le vamos a contestar, pero en su defecto, por favor, manden también estos correos sus consultas y nosotros gustosamente le vamos a responder. Muchas gracias. Volvemos en receso de 5 o 10 minutos para poder resolverles sus consultas. Luego de ello estará entrando el abogado Luis de OTEPA. Bien, estimados amigos, retomamos y nos vamos por las preguntas planteadas por ustedes. Acá dice, ¿no? Los servidores con 30 años de servicio de la ley 276 estamos inmersos en la ley de servir o hay limitaciones. ¿Habrá consulta para el ingreso? Efectivamente va a haber consulta para ello. Y están inmersos en la ley de servir. Logel Daniel Alcides Carrión, hay trabajadores administrativos y docentes que piden permiso constantemente aduciendo que tienen cita médica o audiencia. Sin embargo, al momento de la solicitud no presentan ningún documento que pueda acreditar dichas citas. Posteriormente, en algunos casos, presentan certificado médico, pero la mayoría no lo presentan. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cuánto tiempo se le debe otorgar para que justifique? En realidad, esto es un trabajo de hormiga que tienen que ver con bienestar social. Este es un trabajo de bienestar social de las UGELes que tienen que ver estos certificados. En principio, se supone que cuando uno pide permiso o falta por atención médica, ya deben de tener la ficha y deben tener el certificado médico. De repente que le están otorgando 2 días, 3 días de descanso, operación, NN. Se puede pedir, número 3, se puede pedir licencia sin goce de haber por 1 año de un trabajador administrativo nombrado por viaje al extranjero. Aquí hay que ver, como les dije en mi exposición también, si las licencias realmente no se ha agotado. Hay un límite para los administrativos. Y si es sin goce de remuneraciones, no habría ningún problema, ¿no? Una resolución de apertura de proceso tiene que ir a un legajo escalafonario. Así es, desde el momento de la apertura tiene que ir al informe escalafonario. Usted hace mención del TUO por Decreto Supremo 006-2017 y el nuevo TUO aprobado por Decreto Supremo 004-2019. Es aplicable el último, el Decreto Supremo, ¿no? Número 004-2019, porque hay algunos artículos que se han modificado a través de este decreto del 004. UGEL Cajamarca, un personal de servicio contratado goza de vacaciones. Así es, sí goza de vacaciones. UGEL Laija, el certificado de salud emitidos por clínicas particulares son válidas siempre en cuando Bienestar Social valide esto. El Bienestar Social me refiero del UGEL. UGEL Cajamarca, UGEL Jaén, 8. En el procedimiento administrativo disciplinario específiquenos cuáles son las normas que un servidor infringe. Esto lo va a ver mi compañero que va a venir de OTEPA, el doctor Luis. UGEL Cajamarca, una denuncia sin firma se puede dar trámite. Efectivamente, se puede dar trámite. No necesariamente debe estar sin firma. Hasta una llamada telefónica puede cursar trámite a una denuncia o queja, ¿no? UGEL Ayabaca, a un trabajador bajo la modalidad de locación de servicios puede aplicarse la ley 3057 al haber cometido una falta disciplinaria. Así es, pero aquí efectivamente, claro, porque estamos hablando de locación de servicios, ¿no? UGEL Jaén, se menciona el TUO aprobado por decreto, es lo mismo, ya lo hemos respondido, aquí es aplicable el decreto supremo la 004-2019. 12, UGEL Puerto Inca, ¿se puede aplicar el Código de Ética y la Ley de Reforma simultáneamente en un proceso administrativo? No se puede aplicar simultáneamente. Dependiendo, ahí hay que ver si es docente la ley de reforma, ¿no? Si es administrativo, aquí sí puede ir el código de ética. Va a tener que depender. No puedes aplicar las dos leyes simultáneamente, ¿no? UGEL Cajamarca, ¿se puede procesar sin realizar la investigación in situ? Si hay los elementos suficientes y los medios probatorios que se pueda validar con la motivación de la causa, por supuesto, pero si no, vamos a tener que hacer las investigaciones in situ, dependiendo de la materia, ¿no? Los días de vacaciones que el año anterior no se utilizaron pueden ser utilizados el año siguiente, acumulando a los 30 que tiene un trabajador administrativo. Tengan en cuenta que todas las vacaciones del administrado
están ya programadas, y esto, si no mal recuerdo, lo hacen en noviembre antes de diciembre de cada año. O sea, esto ya debe estar programado por decir, de este año en noviembre para el próximo año, ¿no? Ujel Loreto, un trabajador administrativo que cometa abuso de violencia escolar se puede investigar y sancionar bajo la ley de la reforma magisterial. No, porque estamos hablando de un trabajador administrativo, no es un docente, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Y lo que es de docentes, el día jueves también vamos a contar con la presencia de DITEN, ¿no? ¿Sí? Bien, en algunas preguntas he visto que son relacionados a docentes, institutos. Los institutos van a poder hacer sus preguntas en el mes de mayo, que van a estar las dos direcciones, tanto de DICERPA como DIFOIT. Y en cuanto a los docentes, el día jueves están con la presencia de DITEN. Bien, muchísimas gracias. Y las preguntas que no han sido contestadas o que siguen llegando, les voy a agradecer que nos emitan a los correos electrónicos antes señalados o también en la ficha de encuesta, ¿no? En la llenada de la ficha de encuesta. Muchas gracias por su participación y le daremos pase al doctor Luis de la Dirección de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción, OTEPA. Muchas gracias. Muy buenos días. Ante todo, un saludo para mis colegas abogados en este día. A continuación, quienes habla es el abogado Luis Murillo Ordóñez, y el tema que nos toca abordar el día de hoy es respecto a la importancia y en las funciones de la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil. Básicamente tenemos tres objetivos principales. El primero de ellos es conocer cuáles son las funciones de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el PAD, ¿no? En nuestro sector, el sector de educación. Cuáles son sus principales funciones, a qué se dedica, cuáles son los límites de su actuación, en fin. Como un segundo objetivo, es la orientación justamente a los secretarios técnicos, ¿no? En su labor diaria, ¿no? Que es el apoyo a las autoridades del PRAT, a través de todo el procedimiento administrativo disciplinario, como lo vamos a ver más adelante. Y como un objetivo complementario es el de recordar en cuanto a la importancia del uso del sistema informático de monitoreo de expedientes, que en siglas es el CIMEX, el cual, como vamos a ver finalizando la exposición, es un registro de todas de las denuncias administrativas en el sector educación. El siguiente. El procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Tiene básicamente este marco legal. Primero, lo que es la ley 357, que es la ley del servicio civil, su reglamento, ¿no? Aprobado por el Decreto Supremo 040-2014, y finalmente tenemos una directiva, que es la 02-2015 de Servir, ¿no? Que ha sido también modificada, ¿no? En el año 2016. Básicamente estas tres normas son las que regulan las funciones y las competencias de los secretarios técnicos del procedimiento administrativo disciplinario. El siguiente. ¿Cuáles son las autoridades de este procedimiento administrativo disciplinario? Tenemos primero lo que es el jefe inmediato, ¿no? En este caso del denunciado, ¿no? El jefe del área de recursos humanos, el titular de la propia entidad, y finalmente lo que es el Tribunal del Servicio Civil. Esto es en cuanto a las apelaciones. Cuando el denunciado no está conforme con la sanción que ha emitido el órgano sancionador, pues interpone un recurso de apelación que es resuelto por el Tribunal del Servicio Civil como una última instancia administrativa. El siguiente, por favor. El PAD cuenta básicamente con dos etapas, la fase instructiva y la sancionadora. Sin embargo, acá estamos incluyendo también lo que es la investigación previa y la precalificación de las denuncias. Entonces tenemos en primer lugar la investigación previa, luego la fase instructiva, que es la fase prácticamente donde se va a investigar los hechos y las posibles sanciones, y como última etapa es la fase sancionadora, en la cual también, como vamos a ver más adelante, se va a aplicar ya propiamente la sanción y contra el funcionario que ha incurrido en algún tipo de falta administrativa. El siguiente, por favor. Empecemos por la etapa de la investigación previa y precalificación. Acá primero se tiene un conocimiento de una denuncia, hay una presentación de una denuncia por una tercera persona o un funcionario, ¿no? Por unas presuntas faltas administrativas en contra de los servidores. Estas denuncias deben ser puestas en conocimiento de las secretarías técnicas. Es decir, cuando ingresa una denuncia, un documento de la entidad, esta debe ser trasladada inmediatamente a las secretarías técnicas.
porque son ellos quienes deben hacer las investigaciones preliminares, ¿no?, de esta denuncia. Y esta investigación previa culmina con el informe de precalificación emitido por la Secretaría Técnica, en el cual o se decide el archivo en caso que no hayan elementos suficientes para aperturar, o se inicia se recomienda el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Y se determina dentro de ello cuál es el órgano instructor, el órgano que va a hacer la investigación propiamente dicha. Ambos, tanto sea el archivo como el inicio, debe ser puesto en conocimiento del denunciado. El siguiente, por favor. Acá tenemos básicamente un gráfico que nos describe lo que es esta investigación previa o la precalificación, ¿no? Como podemos ver, se recibe una denuncia, ¿no?, ya sea por terceros o un servidor de la entidad, ¿no?, sobre una presunta comisión de una falta administrativa o falta contra el Código de Ética. La autoridad toma conocimiento y inmediatamente debe ser trasladado a lo que es la Secretaría Técnica. Eso es muy importante porque muchas veces las denuncias se quedan en el camino, ¿no?, o son respondidas por otras áreas, y deberían ser canalizadas todas estas denuncias administrativas a lo que es el secretario técnico, quien precalifica la falta y determina, ¿no?, como hemos visto hace un rato, bien el archivo si no hay elementos suficientes, o la prescripción en el caso que se hayan cumplido con el plazo, ¿no?, y no se haya accionado, y finalmente, ¿no?, o precalifica que efectivamente acabó una falta y corresponde a una amonestación escrita, una suspensión o una destitución. Es importante indicar que las Secretarías Técnicas emiten recomendaciones, es decir, los órganos instructores pueden tomar en cuenta lo que indica en la Secretaría Técnica ese informe, o puede que se aparten también de este informe, ¿no? Igual todo debe ser muy sustentado, muy argumentado en cada informe que se presente. El siguiente, por favor. Ahora pasaremos a ver lo que es la fase instructiva. En esta fase se realizan todas las actuaciones, ¿no?, para determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria. Es decir, se hace la investigación propiamente dicha, ¿no? Y se recibe, por supuesto, lo que es el descargo del denunciado. También es importante acá, ¿no?, en su medida, ¿no?, citar también a lo que es a los denunciantes propiamente dichos, ¿no?, para recibir información de ambas partes, ¿no?, y la actuación de los medios probatorios que se hayan presentado. Se inicia en este caso con una notificación al servidor civil del acto o la resolución que da inicio al procedimiento administrativo disciplinario, se le traslada, se le notifica, y esta etapa finaliza con el informe, ¿no?, que determina efectivamente si existe o no existe la falta que se le está imputando al servidor. Y se recomienda también lo que es el archivo o la sanción. Y esto pasa a lo que es al órgano sancionador, que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Efectivamente, ahora nos encontramos en lo que es la fase sancionadora, ¿no?, que se empieza con la comunicación al servidor del informe del órgano instructor. Y este servidor puede solicitar, es algo opcional, lo que es un informe oral, ¿no?, ante el órgano instructor, ante el órgano sancionador, quien finalmente lo escucha todos sus descargos. Y como le vuelvo a repetir, esto es algo opcional, no es obligatorio. Finalmente, el órgano sancionador hace un registro en el legajo del denunciado y oficializa la sanción que se le va a imponer. Siguiente, por favor. Acá tenemos un resumen más o menos de estas dos fases, ¿no?, del inicio hasta el final, ¿no? Tenemos lo que es la fase instructiva y la fase sancionadora con sus respectivos plazos, ¿no? El acto de inicio, la notificación, el descargo que hemos mencionado hace un rato del servidor, ¿no?, el análisis del órgano instructor y su informe al órgano sancionador. Lo que es la fase sancionadora propiamente dicha, ¿no?, la comunicación del informe del órgano instructor, el informe oral en caso se solicite, y finalmente lo que es la imposición de la sanción y la notificación. Es muy importante indicar que acá el plazo entre lo que es las dos fases no debe ser superior a un año calendario. Es muy importante eso para evitar la prescripción. El siguiente, por favor. Ahora entremos propiamente a ver lo que son las secretarías técnicas del procedimiento administrativo disciplinario. Primero debemos entender que todo órgano desconcentrado, proyecto, programa, ¿no?, todo que tengan las competencias para contratar, sancionar, despedir, ¿no?, personal, y que cuenten con una oficina de recursos humanos, deben contar con una secretaría técnica del PAC. Es decir, todas las UGELs, todas las direcciones regionales de educación deben contar cada una
con su propia Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Este funcionario es designado por la máxima autoridad administrativa y depende de la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad. Como le mencionaba hace un rato, sus informes no son vinculantes, es decir, no tiene capacidad de decisión, solamente son recomendaciones. Pero por supuesto que muchos de ellos son tomados en cuenta tanto por el órgano instructor como el órgano sancionador. Y la norma indica que de preferencia tiene que ser un abogado. Es de preferencia, es decir, no es obligatorio que sea un letrado. Sin embargo, ¿no? Hay que tener en cuenta que es preferente que sea una persona que abogado y conozca temas administrativos y disciplinarios. El siguiente. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones de este funcionario, ¿no? En primer lugar, lo que realiza la precalificación y documentación de todas las etapas del PAT. Esto es importante decir, es decir, de todas las etapas, no solamente la etapa preliminar propiamente dicha, sino también de la fase instructora y sancionadora. Brinda apoyo durante todo el procedimiento administrativo disciplinario. Y como mencionábamos también, recibe las denuncias, ellos son los primeros que tienen el contacto con la denuncia, ¿no? Y en contra de los servidores y servidores de los diferentes regímenes, como el 276, 728, 1057 y la propia ley Servil. Y también es importante acá recalcar que se tiene que otorgar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Esto es muy importante porque tenemos muchos casos en la práctica que no se le informa nada al denunciante, ¿no? De cuál es el estado valga la redundancia, su denuncia, ¿no? Entonces, por favor, tenemos en consideración esto, que siempre es importante indicarle al denunciante en cuál es el estado de su denuncia dentro de los 30 días hábiles de haberla presentado. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son sus principales funciones? Son, como le decíamos, entonces se hace la pre-planificación de la denuncia en relación a los hechos expuestos y las investigaciones, es decir, hace una investigación de los hechos si realmente estas denuncias tienen fundamento o no tienen fundamento, y brinda el apoyo, como se mencionó también, a todo el procedimiento administrativo, tanto al órgano instructor como sancionador. Emite los informes de precalificación, recomendando o bien se inicia el procedimiento administrativo o bien no al lugar. Y en caso se inicie el procedimiento administrativo, se elabora también lo que es el proyecto de la resolución de inicio. Y finalmente lo que es administra y custodia los expedientes de la denuncia. Es muy importante que tenga un archivo ordenado, ¿no? Y de cada denuncia que bien ha terminado en un procedimiento administrativo disciplinario o bien en un no al lugar. A continuación pasaremos a ver algunos de los informes técnicos de servir de cumplimiento obligatorio. Este primero que tenemos acá, que es el 1234 del 2015, es importante, ¿por qué? Porque se indica que para la identificación de las autoridades del PAS se debe adoptar como criterio la línea jerárquica. Es muy importante, como le digo, porque hace un momento mencionábamos que la Secretaría Técnica debe determinar quién es el órgano que va en ese sector y el sancionador, ¿no? Y para ello se utiliza, ¿no? La línea jerárquica en cada entidad, ¿no? Los cuales están en sus instrumentos de gestión, como se menciona, tanto el ROF como el MOB. Y para terminar, los órganos competentes. El siguiente, por favor. En este informe técnico, el 1375, ¿no? Más que todo en el 3.2, es importante porque se está indicando que el secretario técnico no puede ser un locador de servicios, ¿no? O un tercero. Eh, ¿Ok? Pasa. Pues es que como estos contratos son de autoridad civil, no tienen un vínculo contractual con la entidad. Es importante tener en cuenta eso para la designación de cada secretario técnico. El siguiente, por favor. Este informe técnico, el 1822, ¿no? Lo he recogido acá porque el 3.3 indica que la designación de secretario técnico suplente para los casos en que se haya denunciado. En la casuística tenemos algunas situaciones en las cuales los denunciantes, en vista de que no pueden impugnar las decisiones no al lugar, emitidas por las secretarías técnicas, denuncian en muchos casos al propio secretario técnico del procedimiento administrativo, ¿no? Y en este caso, por lógica, no puede ser el mismo quien conozca la denuncia en su contra. Es por ello que la normativa incluso indica que en casos que el secretario técnico sea el denunciado, se debe designar un secretario técnico suplente, ¿no? Para que pueda hacerse cargo de los hechos y haga la precalificación de la denuncia en contra del secretario técnico titular.
Siguiente, por favor. Ahora, luego de ver este marco de las principales funciones de los secretarios técnicos y de las fases del procedimiento administrativo disciplinario de la ley Servir, eh, les hago recordar lo que es el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, el SIMEX, el cual ha sido aprobado mediante la resolución ministerial 308 del 2014, ¿no? Que dispuso su uso obligatorio en todas las instancias de educación educativa centralizada, es decir, en todas las UGELs, en todas las DREL a nivel nacional. Es importante tener en cuenta esto. Esto abarca todo el sector, no solamente al Minedo como sede central. A través de la resolución 636-2018, que salió el año pasado, ¿no? Se hace una regulación de su uso, en su uso específico, ¿no? Cómo ingresar la información y la data. Esta herramienta informática es administrada por la Oficina de Transparencia y Anticorrupción del Minedu, ¿no? Quien hace un registro, un seguimiento y monitoreo de las denuncias. Ahora, y deben registrarse todas las acciones del PAD. Acá es importante indicar que desde que se inicia la denuncia debe ser registrada en este sistema. Cada usuario tiene una contraseña y una clave brindada por la OTEPA y se deben ingresar tanto lo que es el inicio de la denuncia, ¿no? Lo que es los informes de precalificación o no al lugar, y finalmente también lo que son las separaciones preventivas en su caso, y finalmente lo que es la resolución de sanción de ser el caso. Ahora, debo indicarle que respecto a al CIMEX, ¿no? La semana que viene se dará una capacitación un poco más detallada, pero simplemente se los menciono para que tengan en cuenta que todo el procedimiento administrativo disciplinario debe estar, todas estas fases deben estar ingresadas en el sistema CIMEX. Siguiente. Bueno, estimados, les agradezco mucho su atención, ¿no? Y ahí les dejo mi correo electrónico y mis datos para cualquier tipo de consulta que estaré gustoso de atenderlos. Muchísimas gracias y ahora está dispuesto a las preguntas que ustedes consideren pertinentes realizar. Buenos días, amigos. Bueno, procedemos ahora a lo que es la solución de las preguntas que ustedes nos han enviado muy gentilmente. Tenemos primero la hoja de la Yavaca, indica que se puede plantear una nulidad ante una apertura de un procedimiento de proceso administrativo. Efectivamente, ¿no? Lo que es como es una resolución la que a través luego de un informe de precalificación se inicia el procedimiento administrativo, efectivamente puede plantearse una nulidad ante el órgano correspondiente, que sea la UGEL o la DREL, ¿no? Dentro de los plazos establecidos. Tenemos luego la pregunta de la UGEL AIJA. Indica, ¿qué pasaría si un docente denuncia a la Comisión de Contratación Docente por haber incurrido en actos de irregularidad? Efectivamente, respecto a estos procesos de contratación, ¿no? Que tenemos una norma técnica en Minedo, hemos recibido muchas denuncias, ¿no? De irregularidad, de favorecimientos, ¿no? En estos miembros de la comisión. Y en este caso, claro, sí, se le debería investigar a través de la Secretaría Técnica, ¿no? De la cual recabará la información necesaria, ¿no? Emitirá el informe, ¿no? Preliminar correspondiente, no al lugar, o en todo caso, si se inicia un procedimiento administrativo en contra de estos miembros de estas comisiones de contratación docente. Tenemos luego la pregunta de la UGEL 306, ¿no? Que nos indica si el secretario técnico necesariamente debe ser un abogado. Como lo mencionamos en la exposición, en este caso la norma, la ley Servir y su reglamento indican que el secretario técnico es de preferencia un letrado, ¿no? Es decir, que no es obligatorio que sea abogado. Sin embargo, es recomendable, ¿no? Que si la entidad pueda designar a una persona que sea un letrado y que tenga conocimiento de lo que es el procedimiento administrativo, en específico el procedimiento administrativo disciplinario. Pero recalco que no es obligatorio que sea un abogado. Tenemos luego la pregunta de la UGEL Urubamba, que nos indica, hemos visto muy diversos proyectos de informe precalificación e informes finales. ¿Serían tan amables enviar un modelo que uniformice estos documentos? Por supuesto que sí, ¿no? Podemos, a través de mi correo, ¿no? Que les he indicado, pueden solicitarnos, ¿no? Proyectos de informe de precalificación, ¿no? Ya sea que de no lugar o inicio del procedimiento administrativo, o de los informes finales, ¿no? Lo que es de los órganos instructores. Claro que sí, al correo electrónico nos escriben, ¿no? Y nos dice más o menos para dónde y qué tipo de informe necesitaría que se les remita. La UGEL Santa nos indica si el plazo prescriptorio de un año fijado en la ley 357, la ley Servir,
aplica también para imponer sanción a los servidores docentes. Acá hay que especificar una cosa, lo que es la ley Servir está, su ámbito de aplicación es a los servidores administrativos, no a los docentes se rigen bajo lo que es la ley de reformas magisteriales o reglamento y tiene sus propios procedimientos y sus propios plazos. En ese caso, le recomendaría que nos envíen un correo para hacer, en cuanto a los procedimientos contra los docentes, ¿no? Se le puedan resolver todas estas dudas. Tenemos lo que es la DREU que ya le indica. Hay casos en los cuales la UGEL sometió a procedimiento disciplinario por tocamientos indebidos a un docente, quien presuntamente cometió el hecho contra una alumna, y lo absolvió de responsabilidad administrativa y disciplinaria. Luego, la misma UGEL solicita a la Dirección Regional de Educación que declare la nulidad de la resolución que absuelve al citado docente, aduciendo que existen nuevos elementos de convicción en la investigación fiscal que acreditan la responsabilidad penal y disciplinaria del mismo. Y la pregunta finalmente es si debe la Dirección Regional de Educación la nulidad de la resolución emitida por UGEL y se afectaría la cosa decidida en vía administrativa de este hecho. En principio, la nulidad, y hay un informe de servir que se lo puedo facilitar si me envían el correo, indica que la nulidad debe ser declarada por la misma entidad. Es decir, si en este caso la que ha sancionado ha sido la UGEL, la respectiva UGEL es quien debe emitir esta resolución de nulidad siempre y cuando se hayan detectado vicios insubsanables, ¿no? Y se encuentren dentro del plazo establecido en lo que es el texto no coordinado de la ley 27444. Pero debe ser la misma entidad, es decir, en el caso específico, la UGEL. Ahora tenemos la consulta de la DRE Tacna, ¿no? Que indica, deseamos una capacitación en referencia al CIMEX, Registro y Seguimiento de Casos. Como le mencionaba también en la exposición, les hemos mencionado el CIMEX de una manera en breve, ¿no? Sin embargo, este jueves va a recibir una capacitación de manera precisa respecto a justamente cómo se hace el registro ya en operativo, ¿no? Que sea el registro, las claves, las contraseñas, todo eso lo van a recibir, no se preocupen, el día jueves de la próxima semana. Así que sí van a recibir una capacitación. La Ojela Yavaca nos indica cuál es el plazo desde que la Secretaría Técnica conoce la denuncia para aperturar proceso administrativo disciplinario si la misma no cuenta con la carga probatoria idónea para aperturar proceso administrativo y solo cuenta con la carpeta fiscal. Como se mencionaba, la precalificación la hace la Secretaría Técnica, es decir, se recibe la denuncia y debe hacer todos los actos de investigación previa. Recopilar toda la información tanto del denunciante y sus medios probatorios y efectuar un análisis respecto a ello. Y debe pronunciarse en un plazo de 30 días hábiles, así lo dice la norma, ¿no? Y con ello determinar efectivamente si emitir su informe, si se inicia un procedimiento administrativo o no lugar. En el caso, como es que acá se indica que si no se cuenta con un sustento esta denuncia, ¿no? Ya es un criterio de cada secretario técnico, entonces declararía un no al lugar, por cuanto no se puede, no hay una suficiente sustento de la denuncia. Ahora, pasamos a ver lo que nos indica la UGEL 07. Iniciar un proceso administrativo a un servidor de la UGEL que se inició por informe instructor firmado por el jefe de recursos humanos, quien al final del proceso recomienda la absolución. La pregunta es a quién se dirige el informe final del jefe de recursos humanos y quién finalmente emite la RD. El jefe de recursos humanos en este caso es el órgano instructor y finalmente no se deriva, como mencionábamos, eso lo determina los instrumentos de gestión de las entidades, ¿no? Si tenemos lo que es el jefe de recursos humanos o superior jerárquico, ¿no? O bien es el titular o si existe algún director que esté en un nivel superior a este jefe de recursos humanos, a él se le debe dirigir este informe final como órgano sancionador y es quien finalmente emitirá esta resolución de sanción en contra del servidor denunciado. La UGEL Angaraes nos indica lo siguiente: el plazo de prescripción de un año se computa desde que la denuncia es conocida por cualquier oficina de la entidad o necesariamente de la fecha en que la oficina de personal y recursos humanos tomamos conocimiento. La norma nos indica que el plazo de prescripción corre desde que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento de la denuncia, no cualquier oficina. Por eso les indicaba dentro de la exposición que es muy importante que todas las denuncias que se reciban sean canalizadas directamente a la Secretaría Técnica, quien a su vez, lógico, como depende de Recursos Humanos, lo pone en conocimiento de esta oficina. Y es a partir de ahí que se inicia el plazo de prescripción de un año. Pues es muy importante, como digo, inmediatamente trasladarlo al órgano competente, que es la Secretaría Técnica del Proceso Administrativo Disciplinario.
Y finalmente tenemos lo que es la OGELAMBO, indica, referido al CIMEX, en caso de que el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, ¿quién sería la autoridad sancionadora en el caso de suspensión? Como mencionábamos hace un rato, hace dos preguntas, ¿no? En el caso del órgano instructor, si es el jefe de recursos humanos, la autoridad sancionadora es su superior jerárquico, ¿no? En el caso de las DRE, las UGELES, sería quizás el titular de la entidad, o si hubiera un funcionario entre el titular y el jefe de recursos humanos, su superior jerárquico, de acuerdo a su manual de operaciones o su reglamento de organizaciones y funciones, es quien es el órgano, actúa como órgano de sancionador y quien determina la respectiva sanción. Bueno, por motivo de tiempo, de repente no han sido asueltas una que otra pregunta, de repente no se vinculaban con el tema. De todas maneras, si queda algo pendiente por dilucidar o por aclarar, no duden en remitirme a mi correo electrónico, ¿no? Cualquier tipo de consulta. Y finalmente es recomendarles que vienen por favor la encuesta de satisfacción a fin de que se les remita todo el material de esta videoconferencia. Muchísimas gracias, muy agradecido. Gobierno del Perú. El Perú primero.